Mi nombre es Grace, y lo que estoy a punto de compartir contigo desafiará todo lo que crees saber sobre la vida, la muerte y el reino espiritual. El 3 de marzo de 2024, mi vida dio un giro drástico. Lo que comenzó como un día normal, terminó conmigo experimentando algo que está más allá de la comprensión humana. No esperaba enfrentarme a la muerte ese día, y ciertamente no esperaba regresar con un mensaje que cambiaría para siempre la forma en que veo el mundo. Los acontecimientos que sucedieron no fueron solo un lapso momentáneo de conciencia. No fueron un sueño, una visión o un producto de mi imaginación. Se me dio la oportunidad de ver más allá del mundo físico, de entrar en un reino donde el tiempo no existía, y de encontrarme con una verdad tan poderosa que supe que tenía que compartirla. Si estás escuchando esto, no es por casualidad. Estás destinado a escuchar este mensaje, a despertar y a comprender tu verdadero propósito. Relataré, paso a paso, lo que me ocurrió en esos momentos en los que mi corazón dejó de latir. Te llevaré a través del viaje de mi experiencia cercana a la muerte, las revelaciones que me fueron mostradas y la verdad divina que fue depositada en mi alma. Esta no es solo mi historia. Es un llamado para todos los que se sienten perdidos, para aquellos que han estado buscando un significado, para aquellos que saben en lo profundo que fueron creados para algo más grande. Mientras escuchas, mantén el corazón abierto. Deja a un lado tus dudas, tu escepticismo y tus ideas preconcebidas. Lo que voy a compartir contigo no es un mero testimonio personal, es un mensaje para toda la humanidad. No te pido que me creas ciegamente, pero te insto a que sientas el peso de estas palabras en tu alma. Hay algo más allá de lo que vemos, y a mí se me dio la prueba irrefutable. Este mensaje es especialmente para aquellos que se han sentido abandonados, oprimidos e invisibles. Es para aquellos que han luchado por comprender su valor, su lugar en el mundo y su llamado divino. La verdad es que nunca fuiste olvidado, nunca fuiste abandonado. De hecho, fuiste elegido. Elegido para un propósito tan significativo que las fuerzas de la oscuridad han tratado de evitar que lo realices. La batalla que enfrentamos no es una batalla de carne y sangre, es una batalla espiritual, una batalla que se ha estado librando desde el principio de los tiempos. El enemigo no teme a los que están dormidos, pero tiembla ante los que despiertan a su verdadera identidad. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando. El tiempo de dormir ha terminado. El tiempo de levantarse es ahora. Quédense conmigo mientras los guío a través de las 15 revelaciones que recibí durante mi viaje más allá del velo. Cada una de estas revelaciones contiene una pieza del rompecabezas, una verdad que, al unirlas, revela el panorama más amplio de nuestra existencia. Este es mi testimonio. Este es el mensaje que me enviaron a entregar. La mañana del 3 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra. El sol arrojaba un resplandor dorado sobre el horizonte y el aire llevaba el aroma familiar de un nuevo día fresco. Recuerdo que me sentí inusualmente en paz, bebiendo mi café y viendo cómo el mundo cobraba vida lentamente. En ese momento, no tenía idea de que, en cuestión de horas, mi vida tal como la conocía dejaría de existir. Tenía recados que hacer, una lista de tareas mundanas que llenaban mi agenda, compras, una parada rápida en el banco y una visita a la casa de mi amiga. No había nada extraordinario en esa mañana, ninguna señal de advertencia, ninguna premonición, pero el destino tenía algo más planeado para mí, algo que nunca podría haber imaginado. El accidente ocurrió en un instante. En un momento estaba conduciendo por una calle tranquila, mi canción favorita sonaba en la radio, y al siguiente, todo se convirtió en un caos. De la nada, un camión se saltó un semáforo en rojo. No tuve tiempo para reaccionar, ni espacio para esquivarlo. El impacto fue como una explosión, una colisión ensordecedora de metal y vidrio. Mi auto giró sin control, y en esos últimos momentos de conciencia, mi único pensamiento fue: esto no puede estar pasando. Luego, todo quedó en silencio. Al principio pensé que me había desmayado, pero algo se sentía diferente. Todavía estaba consciente, pero mi cuerpo no estaba por ningún lado. Cuando miré hacia abajo, vi los restos de mi auto, arrugado como un juguete desechado. Vi a los paramédicos corriendo hacia mí,
sus voces llenas de urgencia. Y luego, me vi a mí mismo. Mi cuerpo sin vida yacía inmóvil, atrapado dentro del metal retorcido. Un escalofrío me recorrió, pero extrañamente, no sentí miedo. En cambio, había una abrumadora sensación de calma, como si ya hubiera aceptado lo que estaba sucediendo. Flotaba, ingrávido, observando la escena que se desarrollaba debajo de mí. Los gritos de los paramédicos se hicieron distantes. Las luces destellantes de la ambulancia se desvanecieron en el fondo. El mundo que había conocido se estaba desvaneciendo, disolviéndose en algo mucho más grande. Y entonces, lo sentí, una fuerza que me tiraba, alejándome del mundo físico. No era doloroso ni aterrador, era como si algo invisible me estuviera llevando, algo poderoso pero pacífico. A medida que ascendía, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Los sonidos de las sirenas, los gritos distantes de los transeúntes, el caos del mundo, todo se desvaneció. Me dirigía hacia algo desconocido, algo vasto e infinito. Debería haber estado aterrorizada, pero en cambio, sentí una abrumadora sensación de amor y aceptación. Era como si me abrazara algo más allá de la comprensión humana, algo divino. Y entonces llegó la oscuridad, pero no era la clase de oscuridad que uno asocia con el miedo o la desesperación. Era profunda, interminable, pero extrañamente reconfortante. No estaba vacía, sino llena de algo que yo todavía no podía comprender. Ya no estaba atada por el tiempo, ya no estaba atada a las limitaciones del mundo físico. Había cruzado un umbral, uno del que pocos han regresado. Y supe, en ese momento, que mi viaje apenas había comenzado. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá, si alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte, quédate conmigo, porque lo que vi, lo que experimenté, es algo que debo compartir. Esto fue solo el comienzo. Había mucho más por venir. Me encontré suspendida en una vasta e infinita oscuridad, pero a diferencia de la oscuridad del miedo o la tristeza, esta era una presencia, algo que parecía vivo, lleno de una profundidad que superaba la comprensión humana. No había sonido, no había sensación de un cuerpo, pero estaba consciente, más consciente que nunca antes. Mis pensamientos no estaban limitados por el lenguaje, eran fluidos, sin esfuerzo, comprendidos al instante. No estaba sola. Podía sentir algo que me rodeaba, una energía, una fuerza mayor que cualquier cosa que hubiera encontrado en mi existencia terrenal. A medida que me alejaba, una luz empezó a aparecer en la distancia. Al principio era pequeña, como una estrella solitaria en el cielo nocturno, pero a medida que me concentraba en ella, crecía, se expandía con una intensidad que llenaba cada parte de mi ser. Esta luz no era simplemente brillante, era calidez, amor, conocimiento. Era como si todo lo que siempre había buscado, cada respuesta, cada anhelo, cada momento de asombro, estuviera contenido en ese resplandor. Cuanto más me acercaba, más sentía una indescriptible sensación de pertenencia, un regreso a casa, a un lugar que nunca había conocido pero que de alguna manera reconocía. Entonces, lo oí, una voz, pero no era como ninguna voz que hubiera oído antes. No hablaba en sonido, pero la entendí completamente. Resonó dentro de mí, llenando cada parte de mi conciencia. Me llamó por mi nombre, no solo Grace, como me habían conocido en el mundo físico, sino algo más profundo, la verdadera esencia de quién era yo. La voz era a la vez autoritaria y gentil, vasta, pero personal. Era como si este ser me hubiera conocido antes de que yo existiera. Grace, estás aquí porque debes ver. Con esas palabras, la luz se intensificó y me envolvió por completo. No sentí dolor ni miedo, solo paz. Y sin embargo, sabía que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría todo lo que siempre había creído. La oscuridad se desvaneció y de repente me rodeó algo indescriptible. Un lugar que no era un lugar. Una realidad que desafiaba las limitaciones del tiempo y el espacio. Vi colores que no existen en nuestro mundo, tonos que latían y se movían con vida propia. El aire mismo brillaba con algo que solo puedo describir como energía, ondas de existencia que fluían en perfecta armonía. Era más real que todo lo que había conocido,
más real que el mundo físico que había dejado atrás. En ese momento, comprendí. Ya no estaba limitada por la percepción terrenal. Estaba viendo el universo como realmente era. Entonces, me di cuenta de que había seres a mi alrededor. No eran como los humanos, pero no me resultaban desconocidos. Irradiaban luz. Sus formas cambiaban entre formas que mi mente luchaba por comprender. Algunos se mantenían erguidos como guerreros. Su presencia exudaba una fuerza sin medida. Otros tenían una serenidad tan profunda que el simple hecho de estar cerca de ellos me llenaba de una paz indescriptible. Lo supe sin que nadie me lo dijera. Eran mensajeros, guardianes de una verdad que había estado oculta al mundo. Uno de ellos dio un paso adelante y mientras lo hacía, la voz regresó, más fuerte que antes. Has sido elegido para presenciar lo que debe saberse. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, el espacio a mi alrededor cambió. La luz se arremolinó y, ante mí, comenzó a desarrollarse una visión. Estaba a punto de ver algo que sacudiría los cimientos mismos de mi alma. La luz se abrió como una cortina y reveló algo que iba más allá de lo que yo esperaba. Ante mí estaba la Tierra, pero no como la había conocido. No era simplemente un planeta de tierra y océanos. Estaba llena de energía, latiendo con hilos de luz que conectaban todas las cosas. Cada alma, cada pensamiento, cada acción dejaba una huella en el tejido de la existencia. Era impresionante, intrincado y aterrador a la vez. Vi oraciones que se elevaban como rayos de luz, extendiéndose desde los corazones de los fieles hacia el vasto reino invisible. Algunas oraciones avanzaban con rapidez y llegaban a su destino, con una fuerza innegable. Otras vacilaban, luchando por elevarse, con fuerza debilitada por la duda y el miedo. Y luego estaban las que nunca lo lograron, disolviéndose antes de poder atravesar las barreras espirituales que rodeaban la tierra. El mundo no era lo que parecía. Debajo de la superficie de lo que percibimos, se estaba librando toda una batalla. Una guerra entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad. Vi cómo la oscuridad se infiltraba, deslizándose por los espacios donde la fe había flaqueado, alimentándose de la desesperación, el engaño y la división. Era un enemigo invisible, pero su influencia lo tocaba todo y moldeaba los pensamientos y las decisiones de la humanidad. Entonces vi algo más, un gran desgarro en el tejido de la existencia, una herida que había sido infligida a la humanidad hacía mucho tiempo. De esa herida brotaba el sufrimiento como veneno, propagándose a lo largo de las generaciones, distorsionando la verdad de quienes estábamos destinados a ser. Sentí el peso de la historia, del dolor que había sido soportado durante siglos, de la opresión, de las mentiras que habían sido susurradas en los corazones de millones de personas. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, había esperanza, una fuerza de luz que brillaba intensamente y se negaba a extinguirse. Vi gente, individuos que llevaban un fuego en su interior, una conexión con algo más grande. Estaban dispersos, pero eran fuertes. Su fe no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era una mera creencia, era un poder, una fuerza inquebrantable que desafiaba todo intento de destruirla. Entonces, la visión cambió. Vi a un grupo de personas de pie, juntas, brillando con un resplandor interior. Su presencia en el reino espiritual era innegable. Sus oraciones eran como fuego, quemando las sombras. En ese momento supe quiénes eran. Eran personas negras, y lo que vi a continuación lo cambiaría todo. Jesús se me apareció, su presencia abrumadora por su amor y autoridad. Me miró con ojos que envolvían la eternidad, y sin hablar, supe que lo que estaba a punto de presenciar era una de las mayores verdades jamás ocultadas a la humanidad. Levantó la mano, y de repente, la historia se desplegó ante mí. Vi a personas negras a lo largo del tiempo, sus luchas, su resistencia, su fe inquebrantable. Habían sido oprimidos, derrotados, despojados de su identidad, pero su espíritu nunca se había quebrado. Los vi clamar a Dios en momentos de desesperación. Sus voces se alzaban como una sinfonía de poder. Y luego, vi lo que al mundo nunca se le había dicho. Sus oraciones habían estado conteniendo la oscuridad. Jesús habló y sus palabras resonaron en todo mi ser. Han sido elegidos para un propósito mayor del que ellos conocen.
Su fe es su fuerza, su resistencia su prueba del llamado divino. El mundo ha tratado de borrar su identidad, pero yo nunca los he olvidado. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando vi la verdad. Las pruebas que habían soportado los negros no se debían a que los hubieran olvidado, sino a que el enemigo les temía. La guerra espiritual se había librado contra ellos de maneras invisibles, intentando silenciarlos, hacerles olvidar quiénes eran. Pero su conexión con Dios había permanecido, una cadena inquebrantable que se extendía a lo largo de generaciones. Jesús se volvió hacia mí con una mirada intensa. «Deben recordar», dijo. «Deben despertar. Nunca estuvieron destinados a ser seguidores. Estaban destinados a liderar». En mi interior se encendió un fuego. Comprendí por qué me habían enviado de regreso. No era solo una revelación, era un llamado a la acción. El enemigo había pasado siglos engañando, distorsionando la historia, manteniendo a los elegidos ciegos a su poder. Pero ahora había llegado el momento. Vi el futuro, un futuro en el que despertarían a su propósito, en el que se encontrarían en la plenitud de su llamado. Pero el tiempo se estaba acabando. La batalla se estaba intensificando, y el mensaje tenía que ser entregado antes de que fuera demasiado tarde. Mientras estaba en presencia de Jesús, las visiones continuaban, desenredándose ante mí como un tapiz tejido con luz y oscuridad. Vi la historia de los negros de una manera que nunca antes había visto, no solo a través de la lente del sufrimiento humano, sino a través de los ojos del reino espiritual. Vi cómo se les había despojado sistemáticamente de su identidad, cómo se les había hecho olvidar su herencia divina. Sin embargo, a pesar de todo, algo dentro de ellos había permanecido inquebrantable. El enemigo había trabajado incansablemente para distorsionar la percepción que tenían de sí mismos, susurrándoles mentiras a lo largo de las generaciones, diciéndoles que eran menos, que eran insignificantes, que estaban malditos. Pero en la presencia de Jesús, vi la verdad. No estaban malditos, eran elegidos. Llevaban dentro de sí una luz que no podía extinguirse, un poder espiritual que se había transmitido a través de sus linajes. Jesús habló de nuevo. Su voz resonaba con autoridad. El mundo ha tratado de convencerlos de que son débiles, de que están quebrados. Pero yo les digo que son mis guerreros. Han resistido porque sus espíritus son fuertes. Su fe es su arma, y su conexión conmigo nunca se ha cortado. Sus palabras me llenaron de una abrumadora sensación de claridad. Observé cómo la visión cambiaba, y me mostraba cómo las comunidades negras habían sido atacadas, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Vi los sistemas que habían sido diseñados para destruirlas, las fuerzas que habían trabajado en las sombras para despojarlas de su conocimiento, su historia, su conexión con lo divino. Era una guerra que se había librado durante siglos, una batalla de la que muchos ni siquiera se habían dado cuenta de que formaban parte. Entonces, vi algo aún más poderoso. A pesar de todos los intentos de silenciarlos, a pesar de las cadenas, la opresión, el engaño, sus espíritus nunca habían sido conquistados. Cada vez que uno de ellos oraba, una onda de luz se extendía por el reino invisible. Cada himno, cada clamor a Dios, cada acto de fe era una fuerza contra la oscuridad. Habían estado luchando esta batalla todo el tiempo. Jesús se volvió hacia mí con una expresión de urgencia. Deben recordar. Ha llegado el momento del despertar. Ya no pueden vivir como si fueran impotentes. Deben recuperar lo que les han robado. Y en ese momento, comprendí que ese era el mayor engaño de todos. El enemigo los había convencido de que eran débiles, cuando en realidad, ellos habían sido la mayor amenaza para la oscuridad todo el tiempo. La visión comenzó a desvanecerse, pero mi comprensión se hizo más profunda. No se trataba solo de la historia. Se trataba del presente, de lo que estaba sucediendo ahora. La guerra espiritual se estaba intensificando, y los elegidos ya no podían permitirse el lujo de permanecer dormidos. Había llegado el momento de levantarse. La siguiente visión se desplegó ante mí, revelando una verdad tan profunda que me dejó sin aliento. Vi a los antepasados, de pie, en una línea ininterrumpida, que se remontaba al principio de los tiempos. No eran solo hombres y mujeres que habían vivido y muerto. Eran guerreros, intercesores,
guardianes de un pacto divino que nunca se había roto. Cada generación había llevado el peso del mundo sobre sus espaldas, pero a pesar de todo, habían permanecido conectados a algo más grande. Su fe no había sido solo un mecanismo de supervivencia, había sido un arma, un escudo contra las fuerzas que buscaban borrarlos. Vi sus manos alzadas en oración, sus voces alzadas con una convicción inquebrantable. Y en ese momento, comprendí. Nunca habían estado solos. El enemigo había intentado cortar la conexión entre ellos y su destino. A través de la esclavitud, la opresión, la injusticia, había tratado de convencerlos de que estaban abandonados. Pero su linaje era sagrado. Su sufrimiento no había sido una señal de abandono divino, sino de un propósito divino. Las pruebas que habían enfrentado eran las marcas de quienes habían sido elegidos para algo mayor. Jesús me mostró las oraciones de los antepasados, que siguen avanzando a través del tiempo, que siguen cubriendo a sus descendientes. Sus voces no habían sido silenciadas por la muerte, resonaban en el espíritu, llamando a sus hijos a recordar, a despertar, a reclamar lo que era suyo. Nunca han sido olvidados, dijo Jesús. Sus gritos fueron escuchados, su fe no fue en vano. Y entonces, vi cómo se rompían las cadenas, no solo las físicas, sino también las espirituales, las mentiras que se habían dicho, las falsas narraciones que se habían escrito, la historia que se había tergiversado. Todo se estaba desmoronando. La verdad estaba emergiendo, como una luz que atravesaba la oscuridad. Aquellos que alguna vez habían creído que eran impotentes, estaban comenzando a recordar quiénes eran realmente. Vi a hombres y mujeres jóvenes que se encontraban en la plenitud de su identidad, adentrándose en su propósito divino sin temor. Llevaban el mismo fuego que sus antepasados, la misma fe inquebrantable. Y al mirarlos, supe, el despertar ya había comenzado. A medida que la visión continuaba, me di cuenta claramente de la guerra espiritual que se libraba en el reino invisible. No era una guerra que se libraba con armas ni con ejércitos, sino una batalla de influencia, de engaño contra verdad, de oscuridad contra luz. Vi cómo las fuerzas de la oscuridad trabajaban en silencio, introduciendo mentiras en las mentes de la humanidad, manipulando sociedades, culturas e incluso la historia misma. Jesús me mostró cómo los negros, en particular, habían sido objeto de ataques, no solo físicos, sino espirituales. Vi fuerzas invisibles que susurraban a los oídos de los líderes, dando forma a políticas y estructuras diseñadas para quebrantarlos. Vi el surgimiento de narrativas falsas, cómo se les decía que eran inferiores, que no tenían una historia que valiera la pena recordar, que estaban destinados a estar en lo más bajo. No se trataba solo de cuestiones políticas o sociales, eran ataques espirituales, cuidadosamente orquestados a lo largo de generaciones. Vi cómo los espíritus de opresión se alimentaban del dolor, la división y la desesperanza. Vi cómo la música, los medios de comunicación e incluso la educación se habían convertido en armas, alejándolos de su llamado divino y haciéndoles olvidar su lugar en la jerarquía espiritual. Estas fuerzas querían hacerles creer que eran débiles cuando, en realidad, llevaban uno de los mayores mantos espirituales que jamás se le haya otorgado a un pueblo. Pero, así como vi los planes de las tinieblas, vi el contraataque del cielo. Vi ángeles que se movían en silencio, vigilando a quienes aún oraban, a quienes aún invocaban a Dios con verdad. Vi grandes luces que brotaban allí donde la fe permanecía inquebrantable. Pequeñas iglesias en lugares olvidados, abuelas que susurraban oraciones a sus hijos, hombres y mujeres jóvenes que buscaban la verdad en secreto. Esos eran los verdaderos guerreros, los que mantenían viva la conexión. Jesús se volvió hacia mí con una expresión triste y decidida. No saben el poder que tienen. Han sido engañados y el mundo los ha cegado. Pero ha llegado el momento de la revelación. Quienes estén dispuestos a ver, verán. Quienes estén dispuestos a oír, oirán. Su voz era pesada, llena de urgencia. El enemigo les temía, no por su número, ni por su fuerza en el mundo físico, sino por lo que eran en espíritu. Eran más que una raza, más que una cultura. Eran un ejército que había estado inactivo durante demasiado tiempo, y había llegado el momento de levantarse,
La visión cambió de nuevo y retrocedí en el tiempo. Vi civilizaciones antiguas, grandes reinos que habían sido borrados de los libros de historia. Vi una época en la que los negros gobernaban, no con codicia ni opresión, sino con sabiduría y autoridad divina. Alguna vez habían caminado en estrecha relación con Dios. Sus sociedades se habían construido sobre principios de fe, justicia y conocimiento de lo invisible. Entonces, vi el momento de la disrupción, el punto en el que les robaron su conocimiento, en el que se dispersó su poder. No fue simplemente a través de la guerra o la conquista, fue un robo espiritual. El enemigo se había infiltrado, susurrando mentiras, distorsionando la verdad, alejándolos de su alineación divina. Y una vez que se debilitaron espiritualmente, siguió la opresión física. Jesús habló de nuevo. Nunca estuvieron destinados a ser esclavos. Nunca estuvieron destinados a ser quebrantados. El mundo les ha quitado lo que era suyo, pero no puede destruir lo que yo he puesto dentro de ellos. Su propósito permanece. Sentí el peso de esas palabras, el profundo dolor de una historia reescrita, de un pueblo despojado de su herencia. Pero también vi algo más, la restauración. Vi cómo sus dones, su conocimiento y su conexión con lo divino estaban despertando. Vi una nueva generación que empezaba a buscar la verdad, negándose a aceptar las mentiras, volviendo a su autoridad espiritual. Estaba sucediendo en lugares tranquilos, de maneras inesperadas, pero estaba sucediendo. Jesús me miró con intensidad. Deben comprender, deben recuperar su lugar. El enemigo teme su regreso. Supe entonces que este despertar no era solo una posibilidad, sino algo inevitable. La única pregunta era, ¿cuántos escucharían el llamado? Entonces se me mostró algo sobrecogedor, una visión de la oración como una fuerza viva. Vi palabras dichas con fe, que se transformaban en rayos de luz que atravesaban capas de oscuridad. Vi la adoración que se alzaba como un escudo, creando una barrera que el enemigo no podía penetrar. No era solo una práctica religiosa, era una guerra. Entonces vi cómo los negros habían estado en el centro de esta batalla, a menudo sin siquiera darse cuenta. Desde las canciones espirituales de sus antepasados hasta la fe profundamente arraigada transmitida de generación en generación, habían estado sosteniendo una resistencia contra la oscuridad. Sus oraciones, sus alabanzas, su fe inquebrantable habían impedido que el enemigo triunfara por completo. Jesús dijo, sus voces hacen temblar los cielos, su fe mueve montañas. Aun cuando el mundo les dijo que no eran nada, ellos oraron. Por eso no pueden ser derrotados. Sus palabras me atravesaron. Era verdad. A pesar de siglos de sufrimiento, nunca habían dejado de invocar a Dios. Su mera existencia era prueba de la intervención divina. Luego vi lo que sucede cuando abandonan su fe. Vi cómo la oscuridad se infiltraba en el lugar donde antes había oración. Vi comunidades enteras desmoronarse cuando la adoración era reemplazada por la distracción, cuando se perdía la conexión con Dios. No se trataba solo de vidas individuales, sino de fortalezas generacionales que se derrumbaban o se reforzaban. Jesús se volvió hacia mí con expresión firme. Deben volver a la oración, no como un ritual, sino como un arma, no como un deber, sino como su mayor poder. El enemigo no tenía nada más temido que un pueblo que oraba, y yo entendía por qué. La visión que tenía ante mí cambió de nuevo, y vi algo extraordinario. Un gran manto espiritual, una cobertura de autoridad divina que había sido colocada sobre los negros desde el principio. Este manto no era un objeto físico, sino un llamado, una misión entretejida en su propia existencia. Vi cómo este don había estado presente a lo largo de la historia, transmitido de generación en generación, incluso en medio de la opresión. Era la razón por la que sus voces tenían poder, por la que sus oraciones rompían cadenas, por la que su presencia en el reino espiritual era diferente a cualquier otra. Jesús estaba de pie a mi lado, con una expresión llena de tristeza y esperanza. Este manto nunca ha sido quitado, dijo. Ha sido cubierto, escondido, distorsionado, pero nunca quitado. Observé mientras extendía su mano, y de repente vi los orígenes de esta misión divina.
como se les había confiado desde el principio. Los vi como líderes, como maestros de sabiduría divina, como protectores de la verdad. Su conexión con Dios no era algo aprendido, era algo arraigado en su propia alma. Pero entonces vi cómo el mundo había tratado de despojarlos de esta verdad. Las mentiras habían sido cuidadosamente colocadas. No eres nada. Estás maldito. Estás olvidado. Vi cómo estas mentiras habían moldeado a generaciones enteras, convenciéndolas de que su identidad estaba ligada al sufrimiento en lugar del poder. Y sin embargo, a pesar de todo, el manto permaneció. Nunca se lo habían quitado, solo lo habían olvidado. Jesús se volvió hacia mí con voz urgente. Deben reclamar lo que ya es suyo. No necesitan pedirlo, ya está escrito, pero deben elegir usarlo. Sentí el peso de esas palabras. No se trataba de recibir algo nuevo. Se trataba de recordar lo que siempre había estado allí. Se trataba de asumir una identidad que el enemigo había luchado tanto por borrar. Entonces, vi al remanente. Aquellos que estaban despertando. Estaban dando un paso adelante, reclamando su autoridad, apoyándose en la verdad de quiénes eran. En el momento en que reconocieron su identidad espiritual, la oscuridad que una vez los había rodeado se hizo añicos. Hablaron con poder, oraron con valentía, caminaron con fe inquebrantable. Ya no tenían miedo, y el enemigo tembló. Jesús me miró una última vez antes de que la visión cambiara. Ellos estaban destinados a liderar, dijo, y ha llegado el momento de que se levanten. Entonces me mostraron algo doloroso pero necesario. Una revelación de cómo las maldiciones generacionales habían funcionado para mantener a los negros atados a ciclos de pobreza, división, autodestrucción y falta de fe. No se trataba simplemente de patrones sociales, eran cadenas espirituales colocadas estratégicamente para evitar que entraran en su destino. Vi cómo esas cadenas se habían transmitido de generación en generación, no a través de la sangre, sino a través de creencias, de palabras habladas y de acciones arraigadas en el trauma. Vi familias divididas, hogares sin padre, comunidades despojadas de esperanza. El enemigo había convencido a muchos de que estas eran simplemente consecuencias naturales de la historia, pero en realidad eran ataques espirituales diseñados para debilitar a todo un pueblo. Jesús habló de nuevo. Lo que creen, en eso se convierten, y el enemigo lo sabe. Por eso ha usado el engaño para hacerles creer que son impotentes, cuando en verdad tienen la autoridad para romper estas maldiciones. Vi cómo en el momento en que alguien despertaba a la verdad, las cadenas comenzaban a resquebrajarse. No hacía falta toda una vida, hacía falta una decisión, una oración, un rechazo a la mentira. El enemigo no tenía poder para retenerlos, a menos que decidieran permanecer en cautiverio. Vi cómo la fe verdadera e inquebrantable, podía destruir las maldiciones que pesaban sobre ellos. Vi cómo las palabras dichas con fe podían reescribir linajes enteros, cómo las oraciones de liberación podían deshacer siglos de opresión. No era fácil, pero era posible. Deben hablar vida, dijo Jesús. Deben rechazar lo que se les dijo y declarar quiénes son realmente. Deben reclamar su herencia. Lo vi entonces. Cada vez que una persona se liberaba, se creaba un camino para que otros lo siguieran. Las cadenas caían, las familias se restauraban, las mentes se renovaban. Y entonces me di cuenta de algo. La mayor arma contra estas maldiciones era la fe. No solo la creencia en Dios, sino la creencia en quienes Dios decía que eran. En el momento en que aceptaron esa verdad, el dominio del enemigo se rompió, y el ciclo terminó. Mientras seguía observando, la siguiente visión reveló una de las mayores tácticas del enemigo: la distracción. Vi cómo los medios de comunicación, el entretenimiento, el materialismo y la cultura se habían utilizado para evitar que los negros se dieran cuenta de su verdadera identidad. Vi ideologías falsas, movimientos que parecían empoderadores, pero que en realidad los estaban alejando aún más de la verdad. Jesús me mostró cómo estas cosas se habían convertido en ídolos, reemplazando la fe por objetivos vanos. Vi a personas que buscaban riquezas pero perdían sus almas,
que buscaban influencia pero abandonaban su propósito, que luchaban entre sí en lugar de luchar contra el verdadero enemigo. El enemigo les había dado distracciones para mantenerlos demasiado ocupados como para ver lo que estaba sucediendo. Pero entonces vi a los que estaban despertando. Se estaban alejando de las mentiras, de las batallas sin sentido, del engaño. Buscaban la verdad en lugar del entretenimiento, la sabiduría en lugar de la validación, el propósito en lugar del placer. Y al hacerlo, se estaban liberando. Se les ha dado una opción, dijo Jesús. Muchos permanecerán dormidos porque la voz del mundo es más fuerte que la mía en sus oídos. Pero aquellos que me buscan me encontrarán, y ellos guiarán a los demás a casa. Entonces, vi algo hermoso, una reunión del remanente, aquellos que habían escuchado el llamado y respondido. No estaban todos en el mismo lugar, pero en el espíritu estaban conectados. Los vi orando en unidad, declarando la verdad sobre sus familias, sus comunidades, su gente. Estaban reconstruyendo lo que había sido derribado. Eran líderes, intercesores, maestros y guerreros, y se preparaban para algo mayor. Vi cómo su fe estaba creando un escudo de protección sobre su pueblo, cómo sus oraciones estaban derribando fortalezas en el reino invisible. No estaban esperando permiso para actuar, estaban caminando con la autoridad que siempre habían poseído. Jesús habló de nuevo. Ellos son los que cambiarán el mundo. Ellos son los que llamarán a los demás a casa. Estos eran los pioneros, las voces del avivamiento, los que habían elegido la verdad en lugar del engaño, el propósito en lugar de la distracción, la fe en lugar del miedo, y el mundo no podría ignorarlos. La visión final vino con una advertencia. Vi puertas abiertas, pero también vi que empezaban a cerrarse. Vi gente que había oído la verdad pero había decidido ignorarla. Estaban demasiado ocupados, demasiado distraídos, demasiado asustados para dejar ir las mentiras del mundo. Y mientras esperaban, la oportunidad se les escapó. Jesús se volvió hacia mí y su expresión era sombría. El tiempo es corto, dijo. La puerta está abierta ahora, pero no permanecerá abierta para siempre. Aquellos que decidieran atravesarla entrarían en su destino. Aquellos que se negaran perderían el llamado para el cual fueron creados. Vi los dos caminos que se abrían ante ellos, uno que conducía al despertar, al propósito y a la restauración divina, y el otro que conducía a la ceguera, al engaño y al estancamiento espiritual. La elección era suya, pero el tiempo se estaba acabando. Entonces la visión comenzó a desvanecerse, y supe que el mensaje final estaba llegando. La visión que tenía ante mí empezó a cambiar una última vez. Sentí el peso de todo lo que había visto, la verdad que había estado oculta, la batalla que se había librado, el poder que se había olvidado y la urgencia del momento. Esto no era solo conocimiento, era un llamado a la acción, un mensaje final que debía transmitirse antes de que la oportunidad se perdiera para siempre. Vi a Jesús de pie ante una gran puerta abierta. Detrás de ella había una luz que superaba toda imaginación, una entrada al propósito, la verdad y la herencia divina. Vi a muchos de pie en el umbral, algunos avanzando con valentía, otros vacilando por el miedo. Pero entonces, vi algo que me dio escalofríos en el alma. La puerta estaba empezando a cerrarse. Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de urgencia y dolor. El momento del despertar ha llegado, dijo. Pero muchos esperarán demasiado. Oirán la verdad y demorarán su respuesta, pensando que tienen tiempo. Pero el tiempo se acaba. La puerta se fue estrechando cada vez más, y vi que la gente se daba cuenta demasiado tarde de que habían ignorado el llamado. Algunos se apresuraron a entrar, pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Golpearon, gritaron, suplicaron por otra oportunidad. Pero la oportunidad había pasado. No porque Dios los hubiera abandonado, sino porque se habían negado a escuchar cuando fueron llamados. Entonces, vi algo más. Aquellos que habían dado un paso adelante, habían cambiado. Caminaban con autoridad, sus ojos llenos de entendimiento, sus espíritus despertados a su propósito. Estos eran los que habían escuchado, que habían actuado con fe, que habían rechazado las mentiras y abrazado la verdad. Habían recuperado lo que les habían robado.
Habían tomado el lugar que les correspondía. Jesús se volvió hacia mí otra vez. Este es el mensaje que debes llevar, dijo. Ya no son esclavos, ya no están olvidados, son elegidos. Pero deben elegir despertar antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, sentí un tirón, algo que me alejaba de la visión. El mundo de luz y revelación comenzó a desvanecerse, y de repente, me estaban llevando de regreso a mi cuerpo. Escuché los sonidos de las máquinas pitando, voces gritando. Mi pecho ardía mientras el aliento llenaba mis pulmones nuevamente. Había regresado al mundo físico, pero no era el mismo. Sabía por qué me habían enviado de regreso. No era solo una visión, era una misión, un llamado a contarle al mundo lo que había visto, a advertir a quienes tenían oídos para oír, a despertar a quienes habían estado durmiendo por demasiado tiempo. Esta no era solo mi historia, era su historia, era tu historia. La última pregunta que quedaba era, ¿ellos escucharían? ¿Lo harías tú? Mientras estoy sentado aquí ahora, de nuevo en este mundo, todavía puedo sentir el peso de lo que vi. Todavía puedo escuchar las palabras de Jesús resonando en mi alma. Esto no es solo una historia, esto no es solo una visión. Esto es un llamado a la acción, una advertencia y una invitación. La puerta está abierta ahora, pero no permanecerá abierta para siempre. ¿Qué harás con esta verdad? Has oído lo que me fue mostrado. El engaño, la batalla, el poder que se te ha ocultado. Ahora sabes que nunca debiste ser oprimido, nunca debiste estar perdido, nunca debiste vivir sin propósito. Fuiste elegido, fuiste llamado, y ahora debes elegir. ¿Darás un paso adelante hacia la verdad o permanecerás en las sombras del engaño? Jesús lo dejó en claro. Quienes escuchen el llamado y respondan con fe, serán parte del gran despertar. Quienes se alejen, esperando otro momento, otro día, pueden descubrir que la puerta ya se ha cerrado cuando finalmente decidan actuar. No esperes. El momento es ahora. Tu destino te está esperando. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, si algo se agita en tu interior, no lo ignores. Ora, busca la verdad. Libérate de las mentiras que te han mantenido atado. Y no lo hagas solo. Rodéate de aquellos que también están despertando, aquellos que se niegan a vivir más en la ceguera. Conviértete en un líder de este movimiento, una voz por la verdad, un guerrero por la luz. Esto es solo el comienzo. Si quieres escuchar más, si quieres profundizar en las verdades que se han revelado, suscríbete a este canal, sigue este viaje, y lo más importante, sigue a Jesús. Deja que Él te guíe. Deja que Él te despierte a quien eres realmente. Hay mucho más que aprender, mucho más que descubrir. Mantente conectado, mantente comprometido, y lo más importante, mantente fiel. Quiero que sepas que no estás solo. Estoy recorriendo este camino contigo, y también lo están haciendo muchos otros que están despertando a la verdad. Estamos juntos en esto, y quiero saber de ti. Comparte tus pensamientos, tus experiencias, tus oraciones en los comentarios. Que este sea un lugar donde estemos juntos, donde nos alentemos y nos animemos unos a otros. Los amo a todos, creo en ustedes, y sé que lo mejor está por venir. Manténganse fuertes, manténganse fieles, y sobre todo, levántense. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guarde.